Buenas noches, mis queridos amigos, familiares y hermanos. En esta noche, como habíamos quedado la semana pasada, nos encontramos hoy para poder reflexionar el maravilloso y fascinante libro sagrado como es las Sagradas Escrituras, como es la palabra de Dios. Mi nombre es Henry Castro, soy ingeniero de sistemas, soy proclamador de la palabra de Dios y escritor de la novela La armadura de Rafael. En esta noche quiero compartir con ustedes de manera sencilla y sobre todo poniendo en nombre de Dios todo lo que en esta noche hagamos. Vamos a reflexionar. En primera instancia vamos a leer y posteriormente reflexionar acerca del libro del Génesis, el capítulo número 6. La semana pasada habíamos hecho la reflexión del capítulo 5, pero en esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar, vamos a leer primero y después reflexionar el capítulo 6. Es importante recordar que la palabra de Dios es el libro de la vida. No es un libro fantasioso, ni es un libro para personas ingenuas o personas ignorantes. No. La Biblia, la palabra de Dios, si la tomamos y la recibimos como lo que realmente es un libro que nos servirá para ser realmente libres. Bueno, como les venía diciendo, vamos a reflexionar el capítulo 6 del libro del Génesis. En esta ocasión, antes que nada, debemos nosotros invocar la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a prepararnos haciendo la oración de invocación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí reunidos. Colocamos nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestro espíritu en tus manos. Gracias te damos, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestro trabajo y por todo aquello que tenemos hoy, Dios mío. Gracias te damos porque en medio de esta situación difícil, tú has querido que en esta noche nos reunamos para glorificarte y para tener un poquito de tu sabiduría, para tener un poquito de tu amor, de tu gracia divina. Señor Jesús, queremos pedirte en esta noche que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder, tu sabiduría, tu entendimiento. Tráenos el amor del Padre y del Hijo y permite que podamos recibir esta enseñanza, no de un hombre, porque somos pecadores y somos insignificantes delante de tu presencia, Señor. Pero hacemos el esfuerzo y ponemos nuestro corazón y nuestro espíritu a tu servicio, Señor. Que no sea la voz de la persona normal, sino que sea realmente el Espíritu que tome control sobre nuestra voz, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón.
porque en esta noche queremos compartir con nuestros hermanos una voz de esperanza, una voz de fe y sobre todo una voz de ánimo. Aquellos que están enfermos, aquellos que están deprimidos, aquellos que sienten que la vida les está desfalleciendo, hoy le decimos: no tengan miedo, porque el Señor, a través del Espíritu Santo, está con nosotros, con su pueblo. Y todo el que invoca la presencia de Dios no quedará defraudado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hacer lectura del libro del Génesis capítulo 6, para así poder después empezar a describir o a reflexionar cada parte de este hermoso capítulo. Personalmente, este es uno de los capítulos más enigmáticos y que para mí parte en dos la historia del conocimiento bíblico. Porque una cosa es lo que sucede, la cultura, el comportamiento, las personas, la forma de vida de antes del diluvio y después del diluvio. Entonces vamos, si tenemos nuestra Biblia ahí abierta, podemos empezar a leer. La maldad de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que ellos quisieron. Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, y así vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. El arca de Noé. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca de madera resinosa. Haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua.
Haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo, y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en el arca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo 6 nos cuenta la historia de Noé, principalmente, de los principios del personaje bíblico de Noé. Hay un contexto general en estos tiempos, y las características morales y sociales del tiempo de Noé fueron tan críticas que a lo largo de todas las escrituras, hasta los tiempos del mismo Señor Jesucristo, y posteriormente el apóstol San Pedro, cuando escribe sus epístolas, hace nombramiento de estos tiempos y los identifica como los tiempos de Noé. En estos tiempos nosotros vemos cómo la corrupción del hombre había llegado a tal extremo que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Y es gravísimo, porque para que Dios haya tenido ese sentimiento, la maldad, la violencia, la corrupción, la inmoralidad sexual, la corrupción de la naturaleza humana debió llegar a tal extremo que nuestro Creador tomó la decisión, fíjense, irreversible, de acabar con la existencia y con la especie. Pero como toda regla tiene su excepción, encontró en la persona de Noé, nieto de Enoc, hijo de Enoc, no directamente, pues en la cultura judía, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, se toma como mi padre. No directamente tiene que ser mi padre biológico, sino que mis antepasados, para la cultura judía, se toma como padre. Entonces, Noé y Enoc tienen una clara relación, ¿verdad? Y comparten algo muy fundamental, y es que hacían la voluntad de Dios aun a pesar del contexto moral y de la depravación social que existía en su tiempo. Y eso hay que tenerlo en estos tiempos muy claro, porque estamos viviendo esos mismos tiempos donde la corrupción, donde los problemas de violaciones sexuales, de depravación, prostitución, pornografía,
todo tipo de corrupción es la que reina y es la que paga y es la que vale la pena según el designio y según el pensamiento del mundo. Y fíjense que nosotros los cristianos de cualquier denominación religiosa estamos llamados a ser diferentes, a hacer la voluntad de Dios. Aquí se nos habla acerca de que cuando el hombre empezó a poblar la tierra, se llenaron de hijas, y esas hijas eran extremadamente hermosas. Eran tan hermosas las mujeres de los tiempos de Noé, que aún los mismos ángeles tomaron la decisión de tomar cuerpos, de poseer cuerpos humanos y unirse a esas mujeres para engendrar hijos. Obviamente que ese problema, esa situación ponía en un grave aprieto a Dios, porque lo espiritual debe estar en su lugar y lo físico y carnal debe estar en su otro lugar. Tanto fue la depravación, la corrupción, que nacieron unas nuevas criaturas, todas diferentes, antinaturales, dice la palabra, que los pueblos antiguos los identificaban como los gigantes, porque eran hombres y mujeres de unas estaturas totalmente anormales. Fíjense, cuando algo antinatural surge, es muy visible, podemos verlo, podemos darnos cuenta de las consecuencias de violar las leyes naturales. Entonces, estas personas son conocidas como los Nefilim. Nefilim fueron el resultado de la unión entre las mujeres humanas con los ángeles caídos. Se les conoce como los Grigori o los vigilantes, que fue un grupo de ángeles que fue enviado por Dios para poder custodiar a la raza humana. Y ellos, en vez de hacer su trabajo, lo que hicieron fue que se corrompieron y eligieron mujeres y actuaron de una manera antinatural. Esto llegó a corromper la naturaleza humana. Comenzó entonces la naturaleza humana a depravarse. Quiero hacer un especial llamado o definir qué significa corromper. Corromper significa desviar, destruir, acabar. ¿Sí? Y viene del latín y habla acerca de es romper. Entonces, cuando yo corrompo, estoy rompiendo una ley, estoy destruyendo, en este caso, una naturaleza como era la humana, y surgen este tipo de seres violentos. Se dice de ellos que eran personajes muy violentos. Y como eran tan grandes, los Nefilim comían mucho. ¿Ya? Llegaron en un momento dado, llegaron a no tener alimento y comenzaron a comerse a los propios hombres. Entonces, este es el contexto en el cual viven en principio Enoc y después le toca vivir a Noé. Noé comienza a seguir la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios la seguía Noé? Me dirán algunos. Porque de pronto no existía la palabra de Dios, no existían los 10 mandamientos todavía, pero estaba la ley natural. Estaba la ley natural. Estaban las leyes naturales. Es que nosotros traemos las leyes naturales en el corazón. Nosotros tenemos el deseo de Dios. Nosotros tenemos la eternidad en el corazón. Lo decía en la reflexión del capítulo 5.
Dios es una necesidad humana, intrínseca. Nosotros no podemos negarnos a eso. Obviamente que nosotros tenemos que buscar realmente la fuente verdadera de ese Dios, de esa necesidad espiritual, y que es Jesucristo. Ya nosotros sí tenemos muchas herramientas, muchas armas con que defendernos. Nosotros tenemos una verdad revelada. Esta es la verdad revelada, la palabra de Dios. Noé no lo tenía simplemente las tradiciones y las enseñanzas que sus padres, Enoc, Matusalén, Jared, Set, el mismo Adán, todos ellos fueron transmitiendo oralmente, en un principio oralmente fueron transmitiéndole a sus hijos de generación en generación lo que era bueno y quién era el Dios verdadero. Entonces, aquí ellos, a través de la tradición oral, Noé guarda esos mandamientos, guarda esa relación con Dios y sobre todo escucha a Dios. Entonces, llega un contexto social, mundial, porque no solamente era el pedacito donde vivía Noé, sino era todo el contexto mundial en que hay una violencia terrible, hay una corrupción terrible. Todos los hombres que nacían de mujer estaban ya dedicados a hacer maldad. Y es que eso nosotros lo podemos ver hoy en día. Hoy en día casi todo el mundo quiere conseguir las cosas por el lado malo. Todos quieren hacer las cosas por lo desviado, por lo corrupto. No podemos ni siquiera en una crisis, en una pandemia, pensar en el hermano, en la necesidad del hermano o de la familia que pasa hambre, del trabajador informal, del señor, del ancianito que no tiene una seguridad social, que no tiene una pensión. Yo solamente llego a un puesto político pensando solamente en hacerme rico yo, a hacer el tramullo, a hacer el chanchullo. No. Si vamos a dar 5,000 mercados, nada más demos 1,500. ¿Por qué? Porque el pobre está acostumbrado a pasar hambre y que pase hambre un día más, una semana más, eso no se va a morir. Pero nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad para poder hacernos ricos de manera corrupta. La palabra de Dios es pero tan actual como lo fue hace 5,000 años, 6,000 años en los tiempos de Noé. Y es muy importante que usted y yo tengamos eso en cuenta, que son las mismas condiciones. Y este libro, sagrado libro, nos sirve para que como Noé hallemos gracia a los ojos de Dios. Luego continúa diciendo, Dios ve que casi nadie vale la pena, pero como toda regla tiene su excepción, encuentra la persona de Noé, que es un personaje que lo identifican primeramente como haciendo la voluntad de Dios. Para nosotros es muy difícil hacer la voluntad de Dios si nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Para eso vino Jesús a la tierra y para eso murió por nosotros y después resucitó. Para que tú y yo tengamos al Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para poder hacer la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo en todas sus cartas nos dice lo mismo. Por obediencia, por obedecer unas leyes o unos preceptos, no vamos a alcanzar la salvación. Quien nos da la salvación es Jesús, y Jesús nos otorga el Espíritu Santo. Y la gracia del Espíritu Santo es la que nos permite a nosotros actuar correctamente, haciendo la voluntad de Dios, aunque mi entorno familiar, mi entorno social, mi entorno laboral me empujen o me digan
que lo corrupto, lo prohibido, lo vano, lo fácil, es más delicioso, porque por ahí dicen que lo prohibido es más delicioso. Falso. Lo prohibido aparentemente es delicioso en el momento, pero amargo es su consecuencia. El pecado no solamente, no es el acto en sí el que hace, el que es más peligroso, son las consecuencias. Son las consecuencias. Entonces Noé vivía en una sociedad donde ya la maldad había llegado a un nivel crítico. Fíjense, Dios es paciente, Dios es tolerante, Dios nos espera que nosotros cambiemos, reflexionemos, que nosotros tengamos capacidad, porque nos las ha dado, de ver las consecuencias de nuestros actos. Pero llega un momento en que ya nuestra vida está haciendo tanto daño, tanto a nosotros mismos como a nuestros seres queridos, que llega un momento en que nos corta el hilo de la vida. Y esto ocurre con estas sociedades. Más adelante sucederá con Sodoma y Gomorra. Pero esta sociedad estaba tan totalmente depravada, totalmente hundida en la oscuridad espiritual, que Dios nada más vio una pequeña luz, y esa luz era Noé y su familia. Entonces, me llama mucho la atención algo. Dice que para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, bueno, Dios ve a esta persona, a Noé, que está haciendo su voluntad, que tiene al Espíritu Santo, y dice, bueno, esta es la excepción. La excepción es la que salva a la raza humana. Esa personita que hace la diferencia es la que hace que Dios se arrepienta de destruir completamente a la raza humana. Y ese compromiso lo tenemos tú y yo, de ser esa persona diferente en cada lugar donde estemos. Tú y yo tenemos el deber como cristianos de ser la diferencia, de ser realmente la diferencia, de actuar diferente, de actuar como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. La denominación que nosotros querramos tener, seamos los católicos, o sea cualquier denominación, estamos llamados a que si somos cristianos, a llevar una vida conforme a la que nos ha dado Cristo. Y en la palabra de Dios podemos encontrar cómo podemos comportarnos. Bueno, llama a Noé y le dice que construya un arca. Y le da las medidas. Y le da todas las instrucciones para que Noé tenga éxito. Noé fue un gerente de proyecto. Noé siguió al pie de la letra todas las instrucciones que le dieron. Noé cumplió los tiempos, cumplió el presupuesto, ¿verdad? E hizo todo lo que Dios le mandó. Miren, yo les digo, hermanos, a título personal, que una de las formas de tener éxito en la vida realmente, no estoy diciendo tener dinero o ser famoso, estoy hablando de ser exitoso en la vida, y eso es estar satisfecho con la vida que tú llevas, es siguiendo la voluntad de Dios, las instrucciones que Dios da. Y aquí Noé fue exitoso, fue un gerente de proyectos exitoso. Él siguió las órdenes de su instructor, hizo el arca como Dios le mandó, colocó a su familia, escogió de cada animal dos parejas, macho y hembra. Macho y hembra. No metió más nada. Macho y hembra de cada especie. O sea que quiere decir que para Dios solamente existe esto. Fíjense, aquí dice de que
entrarás en el arca tú, tu esposa, matrimonios, tus 3 hijos y tus 3 nueras. 8 personas. Porque seamos honestos. La única forma en que la raza humana se reproduce es entre un hombre y una mujer. Ahí no hay controversia de nada. Usted no puede controvertir eso. Solamente un varón y una hembra dan hijos. Ya. Luego, Noé hace lo que Dios manda. ¿Sí? Hasta ahí llega el capítulo 6. Y termina con una frase, el versículo 22 dice, y Noé hizo todo tal como Dios lo había ordenado. Si usted y yo hacemos lo que Dios manda, su proyecto de vida va a ser exitoso. Si usted sigue las instrucciones de Dios, usted va a tener éxito en su vida. Y no estoy hablando de éxito monetario ni de éxito de ascender en el trabajo, porque eso también lo hacen y lo alcanzan las personas corruptas. Yo estoy hablando de éxito verdadero, de ser feliz, de llegar a los 70, 80 años y ver una familia reunida, completa, que salió de usted. Y ver a sus hijos, a sus nietos y hasta sus bisnietos celebrando su cumpleaños número 80 o su cumpleaños número 90. Y usted haber dejado un legado grande en la tierra. Que nadie le diga a usted, ni tenga que sacarle en cara a sus hijos y a sus nietos cualquier cosa mala o cualquier daño que usted haya hecho en el pasado. Eso es tener éxito en la vida. Ser recordado con bondad, ser recordado desde la persona más humilde, desde el barrendero, desde el taxista, desde la persona más sencilla, de la persona que lo atendía a usted, le llevaba los tintos en la empresa, hasta el gerente. Si todos lo aprecian, si todos preguntan por usted cuando usted está enfermo, usted ha obtenido éxito en la vida. Eso es lo más importante. Tener a su esposa o a su esposo, a sus hijos. Y si están enfermos, sanarse. Eso es tener éxito en la vida. Y esto es importante porque como hay muchos libros, si usted quiere ser un buen chef, usted compra un libro bueno de cocina. Si usted quiere ser un buen profesor, usted busca un libro de docencia. Si usted quiere ser un gran ingeniero y construir puentes, usted compra libros sobre ingeniería. Si usted quiere ser exitoso en la vida, este es el libro que usted debe leer, estudiar y poner en práctica para ser exitoso en la vida. Fíjense, Noé se iba a enfrentar a un diluvio universal. Se iba a enfrentar a 40 días y 40 noches de lluvia. Y lo alcanzó, lo logró. Es que Noé fue un hombre exitoso. Y ya apartándonos de la parte esta moral, quiero hacer una pequeña reflexión teológica sobre qué significa el arca. Para mí Noé es una representación de Jesucristo. Noé representa a Jesús. El guía, el hombre que guía, el hombre que dirige a un pueblo. ¿El pueblo cuál era? Estaba conformado por sus 7 familiares y por todos los animales. Fíjense que la suerte del hombre siempre está unida a la suerte de los animales. Si a nosotros nos va bien, a ellos les va bien. Si a nosotros nos va mal, a ellos les va mal. Fíjense la gran responsabilidad que tenemos como los líderes de la tierra y del mundo.
La suerte que corriera el hombre era la suerte que corrían los animales. ¿Ya? Entonces, Jesús es Noé. El arca es la iglesia que transporta a la humanidad. El diluvio es el fin del mundo, que también puede representar el pecado, los problemas, las tentaciones. Jesús dirige la barca. Jesús nos lleva a feliz puerto. Pero tenemos que montarnos con Jesús. Tenemos que montarnos con Cristo en la barca. ¿Y la barca quién es? La iglesia. Para mí es la iglesia católica. Para otras personas serán su congregación. Lo importante es que nosotros vayamos con Jesús. Que nosotros reflejemos a Jesús. Porque aunque Noé no conocía realmente a Cristo, tenía la promesa que le dio Dios a Adán en el paraíso. Y ellos vivían y esperaban ya en ese tiempo la redención. Entonces, en esta noche es muy importante recordar todas estas cosas. Y los invito, mis queridos hermanos, hermanas, familiares, a que reflexionemos en estos tiempos de pandemia, de cómo está mi vida, cuáles son los objetivos de mi vida, ¿ya? ¿Cómo quiero yo ser recordado? Fíjense, Noé vivió y murió hace mucho tiempo y hoy, 1 de mayo del 2020, todavía seguimos hablando de su hazaña, de su éxito. El hombre fue diseñado para ser exitoso. El hombre fue diseñado para ser feliz. El hombre fue diseñado para vivir en armonía y en paz. Tenemos derecho, pero también tenemos el deber de oír a Dios. Porque el único que puede darnos la satisfacción de ser felices y realmente exitosos es Dios. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Antes de finalizar esta transmisión, quisiera hacer una oración por todos ustedes, hermanos, y por la situación actual que vive el mundo. La situación del coronavirus es grave, es terrible. Han muerto muchas personas y debemos tomar esto en serio. Debemos cuidarnos, debemos ser muy cautelosos y entender que el virus puede estar en cualquier lugar y puede matarnos a todos. Pero el poder de Dios, si nosotros lo invocamos, si nosotros le pedimos a Él que intervenga, así lo va a hacer. Porque como todo caballero, Él no entra si nosotros no lo invitamos. Ya le dije con anterioridad, no demos papaya. Usted y yo no podemos dar papaya. Así que a cuidarnos. Padre Santo, que estás en los cielos, te queremos dar gracias por este momento de reflexión y este momento maravilloso. Llénanos de tu Espíritu Divino para que como Noé podamos ser capaces de hacer tu voluntad, para que todos nuestros proyectos de vida puedan llegar a feliz puerto guiados por ti. Queremos montarnos en la barca, queremos montarnos en el arca, Señor, contigo, para que aún en medio de esta tempestad, aún en medio de este diluvio de enfermedad, de desesperación, de angustia, podamos nosotros ser capaces de superarlo. Quiero pedirte, Señor, por todos los enfermitos de Puerto Colombia, del Atlántico, de Colombia entera y del mundo, para que tú con tu misericordia y con tu amor de Padre nos envíes la sanación. Quiero pedirte también
por esa servidora tuya que tanto te sirvió en el pasado. Tú sabes de quién hablo. La señora Libertad. Dale salud, fortalécela. Acuérdate de ella por todo lo que hizo, por todo aquello que hizo en tu nombre, por toda la ayuda igual que me dio hace mucho tiempo, guiándome también a dirigir a tu parroquia como coordinador. Dale salud y fortaleza en la enfermedad y también a su familia. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros. Amén. Nos vemos el otro viernes 7 de la noche con el capítulo 7. Esta historia continúa. Todavía no sabemos qué pasa con Noé. Si se mantienen conectados el próximo viernes 7 de la noche, veremos qué pasó con Noé y el arca con los animales. Feliz noche.